El adenoma, todos estos son, para que sepan los nombres nomás, ¿tá? El adenoma del pezón es una lesión tumoral en el pezón. Y después la patología benigna que nosotros vemos muy frecuentemente es la mastitis. Y vamos a ver que mastitis hay muchas. La mastitis, el nombre simplemente nos dice que es una respuesta inflamatoria de las estructuras de la mama a algo. Puede ser tratamientos hormonales, pueden ser tratamientos químicos, pueden ser microorganismos, o sea que sea infecciosa, puede ser autoinmune o puede ser secundario a un trauma físico, por ejemplo, un golpe. Entonces la mastitis es eso, es la respuesta inflamatoria. Está en nosotros ver la causa de la mastitis y ver el mejor tratamiento para ella. La mastitis nosotros la vemos muy frecuentemente en la mastitis puerperal, asociado a la lactancia, y es en general infecciosa, inflamatoria en principio y sobreinfectada después, pero existe la mastitis fuera del puerperio y fuera del embarazo, y son las que más tenemos que estudiar y las que siempre debemos ir a descartar que no tenga por detrás de eso un cáncer inflamatorio. Entonces, las agudas son las que aparecen y evolucionan rápidamente y que sobre todo lo que vemos son los signos fluxivos, ¿verdad? Las manifestaciones inflamatorias, edema, calor, rubor, dolor intenso, ¿tá? Puede ser de puérpera o no puérpera, es lo que les estaba diciendo. Y las crónicas son poco frecuentes, pero atrás de eso, crónicas quiere decir que son episodios a repetición, o que recidivan, o que no responden al tratamiento. Ahora vamos a ver algunas imágenes, y esas pueden tener atrás un componente tumoral. Esto es para que vean algunas fotos, porque no están viniendo al hospital, entonces a veces no lo vemos, son diferentes tipos de patologías. Esta es una mastitis que, si es puérpera, lo dejamos como una mastitis, Si esta paciente, vieron que se ve el rubor, esto en general es una zona que está caliente, Si no es puérpera, atrás de esto debemos buscar que no tenga un cáncer inflamatorio, Cuando buscamos un carcinoma inflamatorio, cuando tenemos una mastitis, o los elementos de una mastitis que ocupan más de 2 cuadrantes, y que además evoluciona rápidamente. Esto es una mastitis pero con un absceso, vieron que tiene una zona acá delimitada, que obviamente lo tendríamos que palpar, pero al palparlo está como penitente, con un absceso cuyo punto de punción para drenarlo sería más o menos en la línea del área. Esto es una enfermedad de Payet, lo que les decía, es una enfermedad del complejo areola-pezón, que en realidad es como que se descama, empieza a quedar rojo, irregular, y puede tener patología maligna. Y esta es una mastitis crónica, son mastitis a repetición, y lo que quedan son trayectos fistulosos, que pueden estar cerca del complejo areola-pezón o lejos, de eso depende el tratamiento que nosotros le podamos hacer, pero es una mastitis granulomatosa, ahora la vemos. Bien. Esto, que tiene un nombre larguísimo, galactoforosis crónica supurativa recidivante, es la que se da más frecuentemente, es la mastitis, lo que vemos nosotros como mastitis fuera del embarazo. Se dan mujeres jóvenes, entre 20 y 40 años, y por eso como que nos alejamos un poco de la patología tumoral maligna. Es muy frecuente en pacientes fumadoras, porque es lo que evita que termine de curar, y en general no tiene ni relación con el embarazo ni relación con los cambios hormonales. Clínicamente tiene una etapa aguda, que se va a ver como esto, como un absceso en el complejo areola-pezón, y una etapa crónica, que son esto, fístulas o trayectos fistulosos en el margen. Ven ahí los trayectos fistulosos. Bien. Después, también de la condición benigna, está la condición fibroquística de la mama. Esto es importante que lo sepan, porque es la condición más frecuente que se ve dentro de la patología benigna de mama. Se da en el 50% de las mujeres adultas, y en el 90% de los estudios histológicos, muestras que nosotros sacamos para estudiar otras cosas, aparece que la paciente tiene. ¿Qué es lo que da? Bueno, son esas pacientes que te dicen que se hizo una ecografía o una mamografía y tienen mamas fibrosas. Bueno, es esto. Es crónico, es benigno, no se transforma a malignidad, pero tiene como clínica que tiene un dolor que es cíclico. Le puede dar un aumento de tensión y de la nodularidad. Cuando la paciente se hace el examen de mama, nota que tiene más nódulos, que puede predominar en los cuadrantes superiores o externos, y en algún momento, como hay un nódulo que se puede inflamar más, puede tener un nódulo predominante.
lo que se ve es que es cíclico, es bien con el cambio menstrual. Hay pacientes que lo tienen cerca de la ovulación, hay pacientes que lo tienen cerca de la fecha menstrual, pero ya saben bien que más o menos una vez cada 30 días tiene como ese dolor. Puede ser, ya les digo, parte del síndrome premenstrual. Se detecta con ecografía mamaria, se ven como los quistes en la mama, y hay diferentes tratamientos, no hay ninguno que haya visto como la cura de esta patología. Se trata en el momento que duele con antiinflamatorios y analgésicos comunes, con los AINES. Existen también preparados de progestágenos, que es como progesterona en gel, que se puede poner sobre las mamas, porque como tiene una ascendencia del ciclo hormonal, a veces se ve que mejora, pero no es 100% efectivo, por lo tanto queda a criterio de cada médico si se indica o no. Y en las pacientes que tienen mucho dolor y que esto se repite, se le dice que no fume, que no tome mate, ni café, o sea, ninguno de los excitadores. Y con eso muchas veces mejora la parte del dolor. Bien. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. O sea que entonces lo de la mama esa fibroquística es muy común, entonces. Sí, Pero se es muy considera una común. patología de todas maneras. Se considera una patología porque escapa del tejido normal, pero es muy común. Sí. Bien. Después hay otras lesiones que son intraductales. Quiere decir que a veces no lo vemos como si fuera un tumor de mama, pero no dejan de ser lesiones que hay que estudiar. Una de ellas puede ser la hiperplasia ductal, que es el aumento de las células epiteliales. La hiperplasia nos habla de eso, donde sea que esté hiperplasia endometrial, habla de un aumento del número de células epiteliales, hiperplasia intraductal en este caso también. Ese aumento puede ser solamente un aumento de las células, se llama hiperplasia ductal usual, o sea, la normal. Puede tener además esas células alguna atipía, se llama hiperplasia ductal atípica, igual que en el endometrio, puede ser un precursor de un cáncer, o un carcinoma ductal in situ, que en esas células, sin pasar la membrana basal, tengan una atipia. Según el nivel en el que esté, o si es atípica o si es un carcinoma ductal in situ, entonces ahí merece un tratamiento como si fuera una lesión maligna. Después, también como lesión proliferativa, existe la atipia epitelial plana, no importa, es algo anatomopatológico, y lo que sí tienen que saber es que en la mamografía se ve como microcalcificaciones. Y por eso es que en la mamografía siempre se informan las microcalcificaciones, porque atrás de eso puede estar alguna de estas cosas que tengamos que estudiar. Habitualmente no es que funcionemos a todas las microcalcificaciones. Se hace el primer estudio, la paciente, si tiene muchas, y si están como en conglomerados, se le dice a la paciente que se repita la mamografía esa en 6 meses, y se la va siguiendo, y si son mantenidas o si aumentan mucho en poco tiempo, entonces ahí está indicado el estudio histológico. Y lo otro que es muy frecuente, igual que la fibroquística de mama, es el fibroadenoma. El fibroadenoma sí es un tumor de mama, es el tumor más frecuente en pacientes jóvenes, puede aparecer incluso antes de los 30 años, incluso en la adolescencia. Lo que dice ahí tiene una máxima incidencia entre los 20 y los 30 años, no se sabe por qué se generan, pero sí que es hormonodependiente y que crece con el ciclo hormonal. Son tumores benignos, no se tornan malignos. Después de la menopausia se calcifican o se reducen de tamaño, como si fuera un mioma, básicamente para que hagan la comparación con el útero. El fibroadenoma no se opera, no se saca, salvo que, a ver si lo tengo acá, ahí va. Clínicamente es un nódulo, bien delimitado, firme elástico, móvil, se palpa bien al examen físico, pueden ser más grandes o más chiquitos. La mamografía y la ecografía te lo informa como un fibroadenoma, porque se ve un tumor que es bien delimitado y que no les queda dudas que no tiene componente sólido. En los casos en que yo clínicamente palpe, por ejemplo, un nódulo más pétreo, más duro, y la mamografía me lo informe como un fibroadenoma, lo que corresponde es tomar una muestra, o en pacientes de alto riesgo de cáncer de mama también tomar una muestra, pero en sí mismo no es un factor de riesgo para generar cáncer de mama. Y ahí están las indicaciones de cirugía, no se sacan salvo que sea muy grande, más de 3 centímetros, que aumente de tamaño rápidamente, entonces en la evolución nos va a pensar que capaz no era un fibroadenoma y era otra cosa, que tenga una alteración estética de la mama, porque si está muy superficial y muy grande, le va a cambiar como la morfología, o que la paciente se ponga muy nerviosa con que tiene un tumor de mama y no entienda que eso es benigno y realmente no pueda seguir adelante con el control y prefiera sacarse. Esa es la otra opción.
¿Por qué no sacamos? Porque el volumen mamario es limitado, según la mama que tengamos, le podemos hacer un tratamiento que es más estético o menos estético, entonces, y la cicatriz es muy difícil de esconder. Esto si nosotros estamos sacando cada vez que aparecen los fibroadenomas, que en general son múltiples, y que se van a seguir desarrollando por el tenor hormonal de la paciente, entonces la dejaríamos con múltiples cicatrices, y ni que hablar que si en algún momento futuro, por otra cosa, tuviera un cáncer de mama, nos estaría dificultando esa siguiente cirugía. Entonces por eso es que se trata de no sacarlos, salvo que tenga indicación. Y después, casi para terminar, la patología benigna, está el tumor filodes, que es un tumor particular, distinto al fibroadenoma. Es un tumor mixto porque tiene un componente de tejido conectivo y de estroma y un componente epitelial, y pueden ser, en su mayoría, masas benignas, o sea, tumores benignos que no se transforman en malignidad. Pero sí actúan tendiendo a la recidiva, o sea, una vez que lo sacás puede volver a aparecer, y existe una mínima posibilidad de que sea como de un tipo de sarcoma que puede llegar a tener metástasis sistémica como si fuera un cáncer de mama. Es un tumor que aparece precoz porque aparece a partir de los 35 años, es muy infrecuente dentro de los tumores de mama, pero se ve, nosotros hemos visto muchos, y el tratamiento sí es la resección quirúrgica y se trata como si fuera un tumor maligno y tiene que quedar con márgenes libres, porque así evita la recidiva local. Esto sería un tumor filodes en la ecografía. Esto es una ecografía de mama, y acá en las áreas hipoecoicas, ¿vieron? Hay algunas que son fibroadenomas y otro es un tumor filodes. Bien, de patología benigna. ¿Márgenes libres? Márgenes libres quiere decir que cuando tú sacas la pieza, alrededor de tu margen, o sea, en el borde de la pieza, no hay células atípicas. O sea, que lo sacás con tejido normal alrededor. Eso es lo que habla de una cirugía completa. Lo mismo con el cáncer de ovario, porque cuando saquemos un tumor, ahora lo vamos a ver, de un cáncer de mama. Tiene que quedar tejido circundante sano alrededor de la pieza para nosotros saber que no dejamos ningún pedacito de ese tumor en la mama de la paciente. Bien. Lo mismo pasa con el cono quirúrgico. Cuando nosotros sacamos el cono, lo que ve el patólogo es que los bordes del cono, o sea, los márgenes, estén libres de lesión. Si no, quiere decir que la lesión nos quedó en la paciente. Bien. Vamos con cáncer de mama. Bien. Vamos a empezar por esto, ¿verdad? Lo primero que hay que saber de cáncer de mama, y por eso lo tienen que saber dentro de ginecología, y lo van a volver a ver dentro de cirugía, y lo van a volver a ver en medicina familiar, y en todo lo que tenga contacto con las pacientes, es que en Uruguay es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en este momento, y en los últimos años. Estos son datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, no es son del 2014-2015 más o menos, y en ese momento teníamos 73 por cada 100.000 habitantes, y una mortalidad de 21 por cada 100.000 habitantes, y con los números del Ministerio de Salud Pública sabemos que se diagnostican aproximadamente 1.850 cánceres al año, eso serían 5 casos por día, y eso nos da un total de 2 fallecimientos por día por esta causa. Si fuera un cáncer que nosotros no podemos evitar o tratar, estos números capaz que nos llaman menos la atención, Por supuesto que esto nos llama mucho más la atención en un cáncer de cuello, porque es una patología que no debería existir. Entonces 2 muertes por cáncer de cuello por día es una tragedia, Pero sí sabemos que la mortalidad del cáncer de mama, además de ser por sus factores propios, se relaciona mucho con la edad a la que aparece y el tratamiento precoz. Entonces, si nosotros hiciéramos un tratamiento precoz, o sea, un diagnóstico y un tratamiento precoz, estaríamos mejorando mucho el pronóstico y podríamos bajar estos números. Eso es lo importante. En Uruguay, el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es 1 de cada 10 mujeres, más o menos. Por lo tanto, no importa el factor de riesgo que tenga la paciente, así tenga 0 factor de riesgo, es importante empezar con el screening a tiempo y explicárselo a los pacientes. Bien. En cuanto a la causa, sabemos que, como todos los cánceres, es multifactorial. Tiene factores, algún factor genético, tiene un factor ambiental, está descrito algo de la dieta de las pacientes, hay muchas cosas. Lo que vemos es que hay factores de riesgo que son no modificables, como es el sexo femenino, que de por sí es un factor de riesgo para el cáncer de mama,
y que hay factores de riesgo modificables, que no están 100% determinados, que con eso va a disminuir el cáncer de mama, pero que es importante conocerlos y que los podemos actuar sobre ellos, por lo menos como para tener la chance de disminuirlo un poco, ¿no? La edad tiene 2 picos de incidencia el cáncer de mama, entre los 40 y los 45 años y entre los 60 y los 65 años. No quiere decir que en el medio no exista cáncer de mama, ¿tá? Quiere decir que estos son los más frecuentes para ver. Sabemos también que la enorme mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, quiere decir que no tienen una ascendencia genética, ¿tá? Pero existen también los subgrupos familiares o hereditarios, ¿tá? Ya sea esas familias que tienen solamente cáncer de mama o hereditarios asociados a algún síndrome genético. Entonces, con eso en mente, lo que debemos interrogar siempre, y lo tenemos incluido en los antecedentes ginecobstétricos, es el antecedente de cáncer de mama familiar de primer grado, ¿tá? Madre, hermanas, tías, maternas, siempre la línea materna tiene más riesgo que la línea paterna. ¿A qué edad tuvo ese caso cero el cáncer de mama? Y ahí está lo que decíamos de empezar con el control mamográfico o ecográfico 10 años antes que lo tuvo ese familiar de primer grado. Si el cáncer de mama ese fue bilateral o unilateral, y cómo evolucionó esa enfermedad. O sea, si esa paciente, o sea, ese antecedente, se curó, no se curó, recibió quimioterapia, no radioterapia, cuántos años vaya de ese cáncer de mama. Después también vamos a preguntar, asociado a los otros síndromes genéticos, antecedentes familiares de cáncer de ovario, si el padre tuvo cáncer de mama también es importante, y otros tumores que sabemos que están asociados a los síndromes de Lynch, como son cáncer de estómago, próstata, colon, ¿tá? Que pueden conformar alguno de los síndromes hereditarios, ¿tá? Eso lo debemos preguntar siempre en antecedentes familiares. No solamente cuando estamos viendo una paciente con cáncer de mama, ¿verdad? Porque la idea es detectar estos factores de riesgo para tomar alguna acción. Bien, factores de riesgo que pueden ser más o menos modificables, porque nosotros no vamos a modificar la edad de la menarca, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que considerarlo. El cáncer de mama puede tener un estímulo hormonal y estrogénico según sus receptores. La maduración del tejido mamario se da con la lactancia y por eso la lactancia se considera un factor protector. Entonces, cuando le preguntamos cuántos partos tuvo, le preguntamos también si dio lactancia, y si se considera que una lactancia mayor a 6 meses es un factor protector para el cáncer de mama. La menarca precoz y la menopausia tardía, el ser nuligesta o tener un primer embarazo tardío, habla de que la paciente estuvo más expuesta a estrógenos durante la vida, ¿ah? Y entonces es un factor de riesgo, bueno, que no haya dado lactancia. Está en controversia y en estudio el tema de los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal, ¿tá? Si bien uno piensa que al darle anticonceptivos orales o terapia de reemplazo le estamos dando más estrógenos, y entonces eso sería un aumento de riesgo para el cáncer de mama, se vio que como son exógenos, y es algo que yo estoy dando afuera, entonces no es que generarían mayor riesgo de tener cáncer de mama. Sí, los oncólogos todavía mantienen que en las pacientes que tienen un alto riesgo de cáncer de mama, porque tienen familiar de primer grado con cáncer de mama, entonces recomiendan aún hoy no dar anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal. Esos son los oncólogos. Por parte de ginecología no hay ningún estudio que avale el no dar terapia anticonceptiva o terapia de reemplazo. Obviamente es algo que hay que hablar con la paciente, y sería ideal conocer qué tipo de cáncer tuvo, ¿verdad? Si es un cáncer por receptores hormonales positivos, bueno, nos aleja un poco más de dar tratamientos con hormonas. De más está decir, ya se los digo ahora, que no le hacemos un tratamiento de reemplazo hormonal o no le damos anticonceptivos hormonales a la paciente que tenga un cáncer de mama activo o en los últimos años, ¿verdad? Por las dudas. Bien, hay algunos factores que son raciales. Se sabe que los judíos askenazi y la raza blanca tienen mayor riesgo de cáncer de mama que, por ejemplo, la raza negra. Y después esas culturas que tienen dietas ricas en grasas, como la nuestra, ¿ah? Se ve menos en culturas que tengan otro tipo de alimentación, el sedentarismo o el no realizar ejercicio, el tabaquismo y el consumo de alcohol, ¿tá? Todo esto último es relativo, ¿tá? Según el estudio que leamos puede estar aumentado o no, o sea, puede ser un factor protector o no. Entonces nosotros le decimos a las pacientes, como le decimos a todas, que deben realizar ejercicio, que deben dejar de fumar, que traten de limitar el consumo de alcohol, que tomen una dieta balanceada, y se lo decimos siempre, ¿verdad? Y a estas edades que aparecen mucho más, porque estamos en la menopausia y es como parte del tratamiento para el climaterio. Pero bueno, además saber que pueden tener alguna incidencia con el cáncer de mama.
¿Cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, cuando lo vemos es una tumoración indolora de mama. ¿Tá? Puede haber otras manifestaciones, cambios en el pezón, como la umbilicación, quiere decir que se mete hacia adentro, que quedan asimétricas el complejo areolo-pezón, que se ve retracciones en la piel de la mama. ¿Tá? Puede haber ulceración de la piel, puede haber una adenomegalia axilar, que puede ser otra de las cosas que la paciente se sienta o que nosotros veamos al examen, o lo que les decía hoy temprano de una mastitis que sea no infecciosa por un cáncer inflamatorio. ¿Ah? O sea, una mastitis inflamatoria que cuando aparece fuera de la lactancia, o sea, fuera del puerperio, no es infecciosa porque no cultiva nada, hay que pensar siempre que atrás de eso no haya un carcinoma inflamatorio. El tumor que palpamos en general es un tumor duro, pétreo, o sea, pétreo quiere decir como una piedra, indoloro y de rápido crecimiento. Y en general tiene superficie irregular, o sea, se diferencia bien de un fibroadenoma. Bien, estas son otras manifestaciones, ¿tá? Habla de un cáncer mucho más avanzado. Por ejemplo, es patognomónico del cáncer de mama el capitonaje o el anclaje, que es eso como la retracción de la piel o del pezón. ¿Tá? Eso es característico, la paciente levanta los brazos y le queda como levantadita la piel, como hacia adentro. Eso es característico de acá atrás de eso de un cáncer de mama. Una enfermedad ya avanzada puede dar piel de naranja, que es como el edema de la piel, y queda bien como piel, como si fuera una cáscara de naranja, ¿tá? Que es el bloqueo de los linfáticos, o puede haber signos inflamatorios. Esos cánceres cuando cuando invaden más los tejidos superficiales pueden dar ulceración, ¿tá? Y en el complejo areola-pezón podemos ver la retracción o la umbilicación, y como les dije antes, puede haber también una telorragia o un sangrado, que en general es unilateral, y esto de la lesión en la areola eczematosa que puede generar la enfermedad de Payet es lo que les mostré antes en la foto. Bien, cuando vengamos al hospital vamos a hacer esto en los modelos, porque tenemos los modelos para hacer el cáncer de mama, pero cuando nosotros vemos una tumoración, igual que en el abdomen, hacemos el cinitaforso como Resen, ¿se acuerdan? Situación, límites, tamaño, forma, superficie. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Describimos la tumoración igual que en el resto. Deben recordar en el examen de mama que siempre examinamos la mama contralateral. Es más, a veces ingresamos el examen por la contralateral porque está sana, entonces ahí vemos qué diferencias hay, le preguntamos a la mujer dónde se palpó ella el tumor o dónde vio la simetría, y entonces empezamos por el otro lado para ver cuál es lo más sana y normal, y ahí comparamos las diferencias, y siempre termina con el examen axilar. ¿Tá? Empieza con la paciente sentada o de pie, se observa por la inspección con los brazos hacia abajo, vemos que no tenga asimetrías, que no tenga tumores visibles, que no tenga ulceración, que no tenga patología del areola pezón. Después con los brazos levantados, y ahí cuando contraemos los pectorales vemos si tiene capitonaje, si se eleva algún sector de la mama, o si vemos más asimetrías, y con las manos en la cintura hacemos fuerza hacia adentro y vemos lo mismo, ¿verdad? Como que sobresalen algunas lesiones. ¿Ah? Después, para hacer la parte de la palpación, la paciente se acuesta con los brazos hacia arriba, y la mama la dividimos en cuadrantes: súpero interno, súpero externo, inferinterno e interexterno, y después en horas. Entonces nosotros vamos a hacer una palpación con las yemas de los dedos en forma radial, y vamos cuadrante por cuadrante, hora por hora, palpando a ver si encontramos alguna tumoración, y así la topografiamos. Se detecta tumoración en hora tanto, cuadrante súpero externo, hora 10, por ejemplo. Y en la axila se hace el examen con la paciente sentada, enfrente al examinador, se pone el brazo en el hombro del examinador, y palpamos la cara anterior y el vértice de la axila, y después cambia la mano de hombro y palpamos la parte posterior, la cara posterior, que es la que nos queda, y la cara lateral. Cuando vengan igual lo hacemos, pero así es el examen de mama. Bien. ¿Cuál es el problema del cáncer de mama? Que puede metastatizar. Tiene una diseminación sistémica que puede cursar asintomática, o sea, da tardíamente síntomas. Siempre nosotros debemos evaluar cuando sospechamos un cáncer de mama que la paciente no tenga repercusión general, pero ya cuando aparece la repercusión general, o sea, astenia, adelgazamiento, anorexia, ya esto es un elemento clínico tardío.
Lo más frecuente en la metástasis es que es una metástasis ósea, ¿tá? Eso es lo más frecuente dentro del cáncer de mama y se manifiesta por un dolor, donde sea que esté la metástasis, puede ser cervical, puede ser en la pelvis, puede ser sacra. Es un dolor persistente, ¿tá? Que tiene un componente nocturno muy fuerte, si la paciente la despierta, el dolor de noche, ¿tá? Que está bien localizado y que no calma con analgésicos, ¿tá? Y lo otro que preguntamos siempre para la metástasis es el CHOP, que en realidad lo que hacemos es cefálico, hepático, óseo y poliuropulmonar, ¿tá? Entonces le vamos preguntando los síntomas cefálicos, o sea, que no tenga cefaleas, dolores de cabeza con náuseas, con vómitos, si tiene algún otro síntoma, hepáticas, que no tenga dolor en hipocondrio derecho, que no haya quedado amarilla, ¿no? O sea, que no tenga ictericia, que no tenga nada de síndrome ictérico, le preguntamos coluria y acolia, que quiere decir orina oscura, como Coca-Cola se le pregunta a la paciente, ¿tá? Que habla de un síndrome ictérico, o acolia, que es la materia blanca, ¿tá? O es de óseo, que ya lo vimos, y pleuropulmonar, bueno, que no tenga tos, que no tenga sangrado, ¿tá? Que no sea una tos que genere, que se le salga con sangre, que no sea una tos emetizante, o sea, que no le genere vómitos, que no tenga falta de aire, que no tenga una disnea que haya aumentado de la clase funcional, o que tenga un dolor en el costado, que es un dolor pleural. Bien, esto rápidamente de anatomía patológica, sabemos que puede tener diferentes orígenes, el cáncer de mama, ¿tá? Puede ser un carcinoma ductal, ¿tá? Que puede ser, su sigla en inglés es NOS, porque es sin otra especificación, ¿tá? Entonces se pone así, CD-NOS, ¿tá? Esa es la variedad más frecuente, ¿tá? Es como el 70% de los cánceres de mama, y todos los cánceres, cuanto mejor diferenciados, mejor pronóstico, ¿tá? El otro tipo es el carcinoma lobulillar, ¿tá? Que tiene la particularidad de que en muchos casos es multicéntrico y que puede ser bilateral, a diferencia del ductal, que en general está en una sola mama, ¿tá? El carcinoma lobulillar son tumores irregulares y que están pobremente delimitados, ¿tá? Y que además tienen receptores estrogénicos positivos hasta en el 80% de los casos. Ahora vamos a ver lo de los receptores y por qué es importante, ¿tá? Los receptores estos hormonales son receptores hormonales para estrógeno y para progesterona, ¿tá? Se estudia con la pieza de anatomía patológica, ¿sí? Tenemos basado en esto 3 tipos moleculares de cáncer de mama, ¿tá? Se llaman luminales, los que son tumores receptores de estrógeno y progesterona positivos. Después, lo otro que estudiamos es el ER2-neu, ¿tá? Que pueden ser luminales con ER2-neu positivo o negativo, ¿tá? Y después tenemos los triple negativos cuando son receptores de estrógeno y progesterona negativos y ER2-neu negativos, ¿tá? Esto es algo que nos informa el pedido de anatomía patológica, ¿tá? Directamente, porque ya se estudian los receptores para ver qué tratamiento le podemos dar, ¿tá? Y esto es, bueno, los subtipos de cánceres de mama con estas características inmunohistoquímicas, ¿tá? El luminal A tiene un receptor de estrógenos positivo, un ER2 negativo, el luminal B también tiene un receptor de estrógeno positivo, pero muchos menos tienen receptores de progesterona y también tiene un ER2 negativo. Todos los otros, ¿tá? No se los voy a explicar todos. El triple negativo sí, es en todo negativo. Este es el de, por decir de alguna manera, peor pronóstico porque nos limita mucho el tratamiento, ¿tá? El triple negativo. Bueno, hablando un poco del diagnóstico, ya vimos que cuanto antes el diagnóstico tiene mejor pronóstico, ¿tá? Y la única forma de hacer un diagnóstico en una etapa preclínica es con el screening mamográfico, ¿tá? Hay otros estudios de imagen de la mama, ¿tá? Está la ecografía, que es complementario a la mamografía, y se puede hacer en algunos casos resonancia nuclear. Y todos ellos, ya sea la ecografía como la mamografía, se informan bajo un sistema que se llama BIRADS, que es esto, Breast Image Reporting and Data System, que está regulado por el Colegio Americano de Radiología, y lo que se trató de hacer es como unificar criterios. Y el BIRADS sí lo tienen que saber, ¿tá? Porque ustedes deben saber interpretar una mamografía, y les dice BIRADS 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Tá? Acá se los puse igual. El 0 es que es un estudio insuficiente, ¿no? O sea, no se pudo dar, ese estudio hay que repetir. Si es una ecografía, hay que pedir una mamografía, si es una mamografía, hay que pedir una ecografía.
El BIRATS 1 quiere decir que no tiene hallazgos imagenológicos alterados, es una mamografía negativa, no ve microcalcificaciones, no ve nada, ¿tá? Es lo más normal que se puede ver. El BIRATS 2 quiere decir que encuentra hallazgos benignos, ¿tá? O encuentra algún piroadenoma, o encuentra alguna microcalcificación aislada. El BIRATS 3 es un hallazgo que es probablemente benigno, ¿tá? En general se controlan, ¿tá? Esto se les pide un control a los 6 meses, y después si se mantiene estable, pasa a una categoría BIRATS 2. Y después BIRATS 4 se ha dividido, antes no estaba dividido, ahora se ha dividido en A, B y C. ¿tá? El A sigue siendo de baja sospecha de malignidad, el B es de intermedia, y el C es de alta sospecha de malignidad, o sea, es casi un 5. ¿tá? En estos ya puede estar indicado la punción, ¿tá? Para ver un estudio histológico. El 5 es una lesión de muy alta sospecha de malignidad, y el 6 es cuando yo ya tengo un cáncer certificado, ¿tá? O sea, ya tengo la confirmación anatomopatológica. Esto sí se lo tienen que acordar. Bien. En esas pacientes, 4 o 5, nosotros lo que hacemos es un diagnóstico con punción. ¿tá? Se puede hacer distintos tipos de punción para sacar una muestra histológica, o sea, de tejido. Lo mejor es la biopsia core, que tiene mayor sensibilidad, ¿tá? Y puede distinguir un carcinoma in situ, y se puede hacer inmunohistoquímica. Y si no, la otra opción es la punción con aguja fina, que lo que saca es una muestra citológica. ¿tá? Bien. Si tenemos una axila positiva, o sea, un cáncer que ya confirmamos que tiene una adenomegalia en axila y que ya confirmamos que es positiva, se puede plantear hacer un centellograma óseo y una tomografía de tórax y abdomen para estadificar o para ver metástasis. Acá yo les puse las fotos de las biopsias. Esto es como se hace una biopsia core. ¿tá? Ven que la aguja es un poco más gruesa. En este caso no es un tumor palpable y se buscó por ecografía. ¿tá? Esto otro es una punción de aguja fina. Este sí es un tumor palpable, ¿tá? Entonces no necesita localizarla con ecografía, y se hace una punción citológica. ¿tá? Y esto, que se lo puse para que lo vieran, es una punción con una mesa estereotáxica, se llama, ¿tá? Que viene que el paciente está como boca abajo, tiene como un agujerito acá la mesa para que caiga sobre eso la mama e incluso el brazo si fuera necesario, y se pone el aparato, es más cómodo y además saca mejor biopsia porque localiza mejor la lesión, y esta mesa tiene movimiento, ¿tá? Se puede mover hasta localizar bien la lesión que queramos biopsiar. Y esto es un mamógrafo, ¿tá? Para los que nunca vieron uno, hay distintos tipos, ¿tá? Pero este es el equipo más o menos, y lo que se hace es que se comprime la mama y ahí se hace una imagen con rayos X, y acá se ve cómo se ve una mamografía. Es un estudio que las pacientes en realidad en general se quieren hacer menos porque es incómodo de hacer, sobre todo las pacientes que tienen mamas pequeñas. Bien, como en todo cáncer, lo que es importante es la estadificación, ¿verdad? Desde el año 2018, o sea, que estaba vigente, lo que utilizamos es el TNM, que nos habla de tamaño tumoral, número de adenopatías axilares, si tiene ganglios positivos metastásicos, y de metástasis a distancia. La T es de tamaño, la N es de los ganglios, y la M es de metástasis a distancia. ¿tá? Además, se incluye en la estadificación si tiene receptores hormonales positivos o negativos, o cuáles tiene, y un índice de recurrencia, ¿tá? Que se obtiene en una plataforma genética. Pero todo eso se incluye en la estadificación de ese cáncer de mama para ver qué posibilidades tiene de recidiva y cuál es su pronóstico. ¿tá? Este es el TNM, no se lo van a acordar de memoria, ¿tá? Pero más o menos se divide en estos estadios, en 4 estadios. ¿tá? El estadio, esto está dividido además en centímetros, ¿verdad? El T1 tiene tantos centímetros, el T2 también, el T3, etc. ¿tá? El estadio 4 no importa el tamaño que tenga, no importa las adenopatías que tiene, pero si tiene metástasis a distancia, es un estadio 4. Bien. Cosas importantes del tratamiento del cáncer de mama. Primero, que el cáncer tiene un tratamiento que es individualizado. ¿tá? No hay una sola cosa para hacerle al cáncer de mama, y debe ser especial para cada paciente según todo lo que les dije. El riesgo de recidiva que tenga esa paciente, el riesgo que tenga esa paciente como para tener cáncer de mama,
y el estadio en el que nos encontremos. ¿Tá? Depende también de si tiene receptores positivos o negativos. Se hace en un equipo multidisciplinario, un cirujano mastólogo mejora mucho el resultado, ya sea el resultado oncológico o el resultado estético, o sea que esté dedicado a operar mama, un imagenólogo, oncólogo, radioterapeuta, porque se hace cada vez más cirugía conservadora de la mama y para eso se necesita radioterapia, un psicólogo médico, ¿ah? Son enfermedades largas estas que requieren mucho tratamiento y sobre todo mucho seguimiento, es importante la parte de psicología, y un médico internista. ¿Ah? ¿Cuáles son los pilares terapéuticos? O sea, las opciones que tenemos son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y la terapia target, ¿tá? De blanco, que es hacer sobre estos receptores que habíamos visto. Esto es muy generalizado, ¿tá? Y a grandes rasgos. En estadios tempranos, el objetivo es erradicar la enfermedad locorregional, ya sea de mama o de axila, y obtener unos resultados cosméticos adecuados. ¿Tá? El procedimiento estándar, entonces, para esto, desde hace unos años, es la cirugía conservadora de mama y la realización de radioterapia. ¿Tá? Si bien a uno le puede parecer que el resultado cosmético es lo de menos en una paciente que tiene un cáncer, en este caso adquiere mucha importancia porque es algo que se ve, ¿tá? Y que la paciente puede tener después alteraciones estéticas importantes y que eso le va a afectar su calidad de vida. ¿Tá? Entonces nosotros le estamos sacando un cáncer, pero le estamos alterando su calidad de vida y las cicatrices o las alteraciones que queden en la mama después son muy difíciles de corregir. Entonces, el tema de obtener resultados cosméticos adecuados o aceptables para la paciente es muy importante en lo que ella considera como tasa de curación. ¿Ah? Cada vez menos, o se trata de evitar cada vez más la necesidad de una mastectomía. ¿Tá? Tiene sus indicaciones igual y sigue estando vigente. La enfermedad multicéntrica o multifocal, quiere decir más de un tumor en la mama, con lo cual no se puede hacer una cirugía conservadora. Las contraindicaciones para completar con radioterapia, ¿tá? Ya sea por patologías de la paciente o porque ya ha recibido en otro momento. Si no puede completar con radioterapia, no se puede hacer una cirugía conservadora de mama. Una mala relación entre el volumen tumoral y el volumen mamario. Si yo le voy a sacar un tumor de 7 centímetros a una mama de 10 centímetros, entonces me voy a quedar sin parénquima mamario para poder hacer una reconstrucción que sea aceptable. ¿Tá? Por lo tanto, ahí lo mejor es sacar toda la mama y después poner un implante. En estas situaciones donde el tumor es muy grande, lo que se puede considerar es el tratamiento neoadyuvante. Neoadyuvante quiere decir quimioterapia previo a la cirugía. ¿Tá? Se usa en muchas patologías, no solamente en el cáncer de mama, lo usamos también en el cáncer de ovario, ¿tá? Por ejemplo. Lo que hace es reducir el tamaño tumoral y después con eso poder plantear una cirugía conservadora. Y lo otro importante es que antes lo que hacíamos era el vaciamiento axilar, se sacaban todos los ganglios de la axila. Eso lo que generaba era un linfedema importantísimo en el brazo, ¿tá? Entonces la paciente capaz quedaba curada de su cáncer de mama, pero tenía un brazo edematizado por el resto de su vida, que perdía la capacidad funcional. ¿Tá? Hace tiempo ya se describió la técnica de ganglio centinela, no se describió primero en mama, pero se utiliza mucho en mama y hace mucho tiempo, y lo que se hace es que con la tinción, que puede ser con radioisótopos, de los ganglios de la axila, y después con el PROB se van a buscar cuáles son los positivos. Se sacan esos ganglios centinela quiere decir que las metástasis ganglionales son escalonadas, entonces si yo voy a sacar el primer escalón de esos ganglios, y esos ganglios son negativos, sé que no siguió la enfermedad para arriba. ¿Tá? Actualmente está en estudio en cáncer de cuello, acá en nuestro país está en estudio, en otros lados está avalado, y en cáncer de endometrio. ¿Tá? Pero en cáncer de mama ya está más que comprobado. Entonces lo que se hace con eso es, se evalúa la axila, se saca en el momento el ganglio, lo ve el patólogo, si es negativo no se hace vaciamiento axilar, y si es positivo, ahí sí se procede al vaciamiento axilar. Todo esto es para eso, ¿tá? Para conseguir, además de curarle la enfermedad, porque todo esto es con criterio oncológico y debe salir el tumor con márgenes libres, que la paciente después tenga calidad de vida. ¿Tá? Y terminando un poco, ¿tá? Hablando del pronóstico, bueno, el pronóstico depende de muchas cosas, de la edad de la presentación del cáncer de mama, del estadio en el que se presente o en el que nosotros lo diagnostiquemos, en el tipo de receptores que tenga positivos o negativos, para después poder hacer una terapia hormonal con esto, ¿tá? Se hace después tamoxifeno o letrozol, y el riesgo de recurrencia que tenga esta paciente, que también se puede calcular. ¿Tá? Según todo eso le vamos a dar un pronóstico.
en las pacientes que nosotros tratamos el cáncer en etapas preclínicas, que aparece a edades mayores, ¿tá? Y que hacemos una cirugía con márgenes libres, en general tiene un buen pronóstico en este momento, ¿tá? En pacientes que tienen un cáncer de mama a edades más jóvenes o un triple negativo, entonces tienen un peor pronóstico. Y entonces, hablando del pronóstico, esto, ¿verdad? De prevenir el cáncer de mama. El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, y acá ven que se hacen como actividades todos los años, y lo que es importante es que ustedes empiecen como a promover el tema así de la mamografía y del examen, ¿tá? Lo del autoexamen de mama es controversial, ¿tá? ¿Por qué es controversial? Bueno, porque si la paciente no se lo hace a menudo, cuando se lo haga una sola vez, va a encontrar un tumor de mama que probablemente no sea un cáncer, y capaz que le generamos angustia y ansiedad innecesariamente, ¿tá? Entonces, antes era como algo obligatorio que le decíamos a los pacientes, ahora lo podemos sugerir, le preguntamos si se lo hace, si se lo va a hacer, lo ideal es que sea siempre en el mismo momento del mes, para que no esté influido por alteraciones hormonales, ¿tá? Y le podemos enseñar la técnica también de hacerlo, ¿tá? Pero bueno, lo primero es ver, acá tiene que prestar atención, ¿verdad? Si salen tumoraciones, si ve que tiene alguna alteración en la mama que antes no tenía, hundimiento, secreción que no tiene nada que ver con la lactancia, cambios de color, cambios de temperatura, bueno, de ahí consulte con el médico, ¿tá? Sobre la mamografía, les puse esto es del plan aduanas, ¿tá? Que es de nuestro país. Sobre la mamografía, el Ministerio de Salud Pública, la pauta actual que tiene es de hacerla a partir de los 50 años, ¿tá? Y entre los 50 y los 69 años. Esa pauta es la que aplica o debería aplicar en el carnet de salud también, ¿tá? Que estaba medio desfasado eso y lo seguían pidiendo a partir de los 40. Que es importante que en esa etapa, o sea, a partir de los 50 años, la mamografía es gratuita, ¿tá? Y es una vez cada 2 años. Esa es la pauta del Ministerio de Salud Pública. No sabemos mucho de dónde salió la pauta. La Sociedad de Cirugía y la Sociedad de Imagenología o de Radiología, que son los que más se encargan de este tema en nuestro país, no adhieren a esa pauta, ¿tá? Nosotros tenemos una incidencia de cáncer de mama en Uruguay que es altísima, ¿tá? Que empieza a partir de los 40 años, entonces llegaríamos tarde a diagnosticar muchos casos. Entonces esto es muy personal, yo les sugiero que se lo hagan a partir de los 40 años y que se lo hagan de manera anual, ¿tá? Pero por lo menos a partir de los 35 o de los 30 deberían tener un control anual con ginecólogo y examen de mama, ¿tá? El examen de mama se incluye en todo control ginecológico desde la adolescencia, ¿tá? No existe que la paciente vaya y yo le pida la mamografía y nunca le haya hecho examen de mama. No puedo mandar a la paciente a hacerse una mamografía y que tenga un tumor de mama y yo no haberlo diagnosticado, ¿tá? Eso está mal. O sea, la mamografía es una interconsulta que nosotros pedimos con el técnico radiólogo. Entonces debemos decirles, si encontramos alguna alteración, qué es lo que tiene que ir a buscar. Entonces, personalmente, nosotros lo mandamos a partir de los 40 años y mamografía anual. Sepan que la pauta del Ministerio dice otra cosa, y si ustedes tienen que contestar en una prueba oral, pueden contestar las dos. Si tienen que contestar en una prueba escrita, la pauta del Ministerio dice a partir de los 50 años, ¿tá? A destacar de la mamografía, que sí es un estudio de rayos X, pero que encuentra el tumor antes de que sea palpable, y no existe, no está documentado el cáncer por radiación. O sea que eso de hacerme una mamografía todos los años me puede dar cáncer, es un mito, ¿tá? No es así, y sobre todo vas a estar expuesto a mucho más radiación si necesitas radioterapia por un cáncer de mama que si te hiciste una mamografía todos los años, ¿tá? Eso es un poco con la edad de la mamografía, que temprano me dijeron 40, pero sabemos que en otros lados dice 50 y es la pauta del Ministerio hasta el momento aceptado, ¿tá? Lo importante es eso, que hay pacientes que no se lo hacen antes porque a partir de los 50 años es gratuita y la cubre, lo cubre el sistema de salud. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Una pregunta, las punciones no son ecoguiadas, ¿no? O a veces Depende. sí. Si es un tumor palpable, puede ser directamente. Si es un tumor no palpable, sí son ecoguiadas. Se puede guiar por ecografía, por mamografía y en algunos casos, resonancia. Pero sí. Lo otro importante para hacer la cirugía de cáncer de mama, y cuando vengan alguna capaz que pueden ver, es que cuando es un tumor no palpable, o sea, yo no sé dónde está la lesión, se le pone una cosa que se llama un arpón, ¿tá? O sea, se marca el tumor para después poder, o sea, con ecografía, para después poder ir a la cirugía a buscarlo. Es otra cosa que no les dije. ¿Alguna otra duda?
Bueno, léanlo. Hay unos repartidos que son de la cátedra de cirugía, en clínicas, que son más cortos, sobre patología benigna y maligna de mama, que están buenos también, si los quieren buscar, los pueden buscar, están abiertos en PDF. Léanlo y si tienen alguna duda me avisan. ¿No? Y yo le digo a Ani para que les escriba para el miércoles a ver qué preparan ustedes y qué les dan. Dale, gracias. Impecable, gracias. Chao. Gracias. Chao.